Yo creo que el evento que nos convoca es un evento importante porque pone el acento en un tema que indudablemente refleja uno de nuestros grandes rezagos en la agenda social del país. El discurso oficial, cuando aborda estos temas, habitualmente empieza diciendo: hemos avanzado mucho, pero... Y yo empezaría irreverentemente diciendo lo contrario. Creo que hemos avanzado muy poco. Y precisamente por eso debemos poner el acento una vez más en el tema. Y Angélica y su fundación lo hacen, en mi opinión, como deben hacerse las cosas hoy en día desde la sociedad civil en un Estado democrático. Con propuestas bien elaboradas, con propuestas serias, con propuestas que conlleven un rigor intelectual y que tengan una pertinencia social, que sean relevantes, para que de esa manera las propuestas de la sociedad civil puedan incidir efectivamente en las políticas públicas. Cuando se hacen como se ha hecho este estudio, no hay manera, en mi opinión, que los poderes del Estado en una sociedad democrática no dejen de considerar estas propuestas. Así que si de lo que se trata es de abrir un debate informado nuevamente para avanzar con mayor celeridad de lo que hemos podido hacer hasta la fecha, el paso que da la Fundación apunta en la dirección correcta. Y el modelo es válido, y por eso fue que precisamente el año pasado la Fundación, a través de Angélica y el Aspen Institute en México, decidimos establecer una alianza estratégica, porque en ese sentido perseguimos objetivos comunes: movilizar a la sociedad sobre temas relevantes para generar propuestas que sean capaces de incidir en las políticas públicas. La sociedad mexicana tiene una enorme riqueza, hay un gran talento desaprovechado muchas veces porque no hemos podido encontrar el mecanismo mediante el cual esas inquietudes, ese talento, esa inteligencia, ese rigor se exprese y se conviertan en propuestas más allá de la retórica de la que estamos, por cierto, saturados y hartos. Entonces el camino, el modelo, quiero antes de entrar en el tema, enfatizar el modelo que has escogido. Es el modelo correcto. Ojalá muchas otras organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, sigan este modelo, elaboren propuestas serias, rigurosas, analíticas, que lleguen a un diagnóstico certero, pero que también den el siguiente paso. Y aquí vaya que sí fueron prolijos en el siguiente paso: 50 propuestas. Bueno, algunas de ellas deben ser muy buenas, ¿no? Y a lo mejor más de las que se imaginan. Entonces, felicidades a la Fundación en ese modelo que han desarrollado. Después, decía yo, es poco lo que hemos avanzado. A mí me parece que sí. Fíjense ustedes que la Declaración de las Naciones Unidas contra la Discriminación de las Mujeres se hizo en 1967. O sea, hace medio siglo, ya lo decía bien Judith, hace 48 años. Yo creo que en este medio siglo México debería de haber avanzado mucho más. Entonces, qué bueno que hoy hacemos un alto en el camino y con propuestas específicas decimos en voz alta: no hemos avanzado lo suficiente y necesitamos precisamente retomar el tema con un impulso renovado, con propuestas que emanan con frescura desde la sociedad civil. Porque de otra manera nos quedamos quizá en una dinámica que es más bien de contemplación, de cierta pasividad, o en todo caso en la crítica doméstica de café que tiene poca trascendencia.
y el paso que se tiene que dar es precisamente el que ahora se está dando. ¿Por qué nos atoramos en estos por lo menos 50 años? A pesar de que, como bien lo decía Yuridia, por ejemplo, en el ámbito político, pues sí, el voto de la mujer, creo que fue el presidente alemán el primero que lo abrió a nivel municipal, y luego ya fue el presidente Ruiz Cortines el que lo abrió a nivel federal. Pero todavía el avance en la participación política de la mujer es a todas luces insuficiente. Y qué bueno que toca Yuridia el tema de las cuotas, que también hemos platicado Angélica y yo, porque es un tema que yo creo que hay que entender en su justa dimensión. Las acciones afirmativas tienen un propósito muy claro, que es abrir una brecha, generar conciencia, dar un paso afirmativamente, pero por supuesto son siempre acciones transitorias. Eventualmente ya no deben ser necesarias. Y hay que entenderlo en esta dimensión para que no se desvirtúe el proceso, como lo han dicho. Entonces, adelante con las acciones afirmativas en estos temas, porque México las necesita. Y si logramos que funcionen bien, dentro de algunos años ya no van a ser necesarias. Ya no va a tener que estar en la legislación que el 50% de las candidaturas sean para mujeres. Y por cierto, una buena política de género es una política que empiece por involucrar también y de manera muy señalada a los hombres. Mientras esto no lo logremos cambiar, mucho me temo que va a seguir siendo parte de esta inercia. Entonces, por eso también es importante el estudio. Los ejes que seleccionaron, que presentó Julio, me parecen totalmente relevantes. Son los ejes en los cuales tenemos que avanzar. Salud, por supuesto. ¿Qué pasó con los programas de salud reproductiva? ¿Por qué se nos volvieron a disparar los embarazos en adolescentes, que los teníamos más o menos controlados? Pues porque se aflojaron las políticas de salud reproductiva, porque algunos gobiernos, en su muy particular punto de vista, sin asumirse como funcionarios de un Estado democrático, pararon algunos programas de salud reproductiva y les parecía que no eran adecuados. Su punto de vista, en todo caso, puede ser respetable, pero no necesariamente quien está en una función pública puede asumir sus puntos de vista personales como políticas públicas. Recuerden ustedes la sorpresa que nos llevamos en el censo de población y vivienda de 2010, con la novedad de que éramos 4 millones más de los planeados, cuando la demografía es una ciencia exacta, es la más exacta de todas las ciencias sociales. La demografía no se equivoca, a menos que le metes información equivocada. Y de repente, pues que somos 4 millones más. A mí eso me pareció escandaloso en su momento. Se lo dije en un foro público al presidente Calderón, que esto me parecía que no podría ser simplemente un dato anecdótico. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, pues cuando haces un análisis cuidadoso te das cuenta que en algunas regiones del país, en efecto, se detuvieron los programas de salud reproductiva y se disparó la tasa de fertilidad. Aunado al hecho, hay que decirlo, que se puso un cerco en la frontera y esto también disminuyó mucho la proporción de mexicanos que se iban a los Estados Unidos. Entonces todo esto, pero si yo hubiera estado en un área de planeación estratégica, que hay muchas de ustedes que están en áreas de planeación, imagínense que de un día para otro les digan, oye, todos tus programas de vivienda, de salud, de educación, súmale 4 millones. Porque para las cifras que tenías no te va a dar. De ese tamaño son a veces estos errores que por supuesto reflejan, entre otras cosas, la inequidad de género. Bien por el eje de salud, retomemos los programas de salud reproductiva. Es inadmisible la tasa de mortalidad materna que tenemos en México y es muy grave que se nos hayan vuelto a disparar
los embarazos en los adolescentes. Es un acierto ese. El eje de educación, pues que